Capítulo 56. La sociedad romana parece racional a primera vista, pero internamente alberga grandes contradicciones. No fue así desde el principio. Con el paso de los siglos, las contradicciones inherentes al sistema se fueron acumulando una a una. Algunas de ellas fueron remediadas, pero otras seguían sin resolverse, carcomiendo lentamente a la sociedad. Desde problemas menores como abogados que lavaban dinero con obras de arte al no poder cobrar honorarios, hasta la creciente dependencia económica de los esclavos. Los conflictos entre agricultores independientes y nobles por la distribución de tierras, hasta la ineficiente oligarquía centrada en el Senado para gobernar un territorio tan vasto. Entre estos problemas, el que estalló en el año 63 AC estaba relacionado con el sistema electoral. Los funcionarios electos de Roma, los que seguían la llamada carrera honorable, no recibían salario. Sin embargo, para participar en las elecciones en orden de cuestor, procónsul, pretor y cónsul, naturalmente se necesitaban fondos enormes. Además, las elecciones romanas eran fundamentalmente plutocráticas. Era un sistema en el que cualquiera que no fuera extremadamente rico tenía que endeudarse. Y como no recibían salario después de ser elegidos, naturalmente tenían que aceptar sobornos para pagar sus deudas. Era casi inevitable que los gobernadores provinciales cometieran severas extorsiones. El rico Oriente estaba relativamente mejor, pero aquellos asignados a Galia o África aún así no podían pagar sus deudas. Especialmente después del juicio de Verres, era más difícil extorsionar porque los habitantes de las provincias frecuentemente demandaban a los gobernadores. Lucio Sergio Catilina era un noble típico que sufría bajo este sistema contradictorio de Roma. Marco también lo conocía bien, ya que era recordado en la historia como alguien que había causado un incidente enorme. Entiendo que necesite fondos para la elección consular. ¿Le parece bien si nos trasladamos a otro lugar? No parece apropiado discutir esto aquí. Ese sí, hagamos eso. Decidieron posponer las felicitaciones a César para mañana. De todos modos, había demasiada gente queriendo felicitarlo como para poder verlo apropiadamente. Después de disculparse con Julia, guió a Catilina de regreso a la mansión. Danae, quien había estado a cargo de los préstamos, trajo documentos sobre Catilina. Catilina permaneció en silencio por la tensión. Danae y Julia también esperaron silenciosamente a que Marco hablara. En la espaciosa sala de recepción, solo se escuchaba el sonido del pergamino al desplegarse. Ya está bastante endeudado, ¿verdad? Ante este comentario casual de Marco, el cuerpo de Catilina se tensó mientras intentaba beber vino. Con movimientos rígidos, volvió a dejar la copa y suspiró. Sí, tengo bastantes deudas. Las deudas que Catilina había acumulado hasta ahora no podían describirse como bastantes ni siquiera por cortesía. Aunque muchos políticos romanos tenían grandes deudas, los más famosos actualmente eran César y Catilina. Sin embargo, Catilina no disfrutaba de un estilo de vida tan lujoso como César. Su familia, aunque provenía de un linaje distinguido que había producido cónsules, ahora estaba en graves dificultades económicas debido a su fortuna enormemente disminuida. Como resultado, sus actividades políticas dependían enteramente de las deudas. Aunque había sido elegido hasta pretor, al ser asignado a África no pudo reunir suficiente dinero para pagar sus deudas. Sus deudas se han acumulado hasta volverse inmanejables después de perder 2 elecciones consulares consecutivas. La primera fue una derrota algo injusta. Perdió su calificación como candidato al ser llevado a juicio por abuso de poder en la provincia. Fui declarado inocente de eso. En la segunda elección quedó en tercer lugar. Así que supongo que está decidido a ganar esta vez. Así es. Por eso necesito que me facilites los fondos. Si me convierto en cónsul, será mucho más fácil ser asignado a una provincia oriental, y podré pagar fácilmente el dinero que te pido prestado. Catilina parecía bastante desesperado. Era natural que estuviera ansioso, ya que no podía participar en las elecciones sin dinero y nadie quería prestárselo. Sin embargo, el hecho de que no pudiera pedir prestado era, en cierto modo, su propia responsabilidad. Los acreedores no se negaban a prestarle más dinero simplemente porque ya tuviera grandes deudas. Marco mencionó la razón fundamental por la que a Catilina le resultaba difícil obtener préstamos. Pero si usted es elegido cónsul, ¿realmente podré recuperar el dinero que le preste? ¿Qué quieres decir?
Por supuesto que podré pagarlo si me convierto en cónsul. La voluntad de pagar es un problema más grave que la capacidad de pago. Solo hay que ver las promesas que hizo la última vez. ¿Eso? Catilina frunció el ceño y desvió la mirada. Antes de que pudiera dar excusas, Marco se adelantó. Condonación total de las deudas. Una promesa verdaderamente aterradora para acreedores como nosotros, ¿no? Eso fue solo una promesa electoral. En campaña uno dice lo que sea necesario. Estoy de acuerdo con eso, pero sus promesas tienen un peso diferente. La gente con grandes deudas lo apoya desesperadamente porque está al borde del abismo. Usted está en la misma situación que ellos. ¿Podrá ignorarlos después de ser elegido? Habrá disturbios inmediatamente y su carrera política terminará. Catilina no pudo mantener más la compostura. En sus ojos se reflejó la ira característica de alguien acorralado. Por su naturaleza recta, no era el tipo de persona que pudiera mantener la calma teniendo tantas deudas. La mayoría de la gente es así. César, que pedía más dinero con tranquilidad a pesar de tener deudas abrumadoras, era más bien la excepción. Si no se pueden pagar todas las deudas, lo único que espera es una miserable caída. La voz de Catilina, quien creía firmemente en esto, salió cargada de resentimiento del que ni él mismo era consciente. ¿Entonces tú tampoco me prestarás dinero? No es eso. Solo quiero que firme un contrato prometiendo que si es elegido cónsul, priorizará el pago de mi préstamo. Claro, por supuesto. Lo firmaré aquí mismo. Prometo pagar tu préstamo con máxima prioridad. Excelente. Entonces redactemos el contrato. Marco sonrió mientras extendía un trozo de pergamino. Julia y Danae abrieron los ojos con sorpresa ante su disposición a prestar el dinero tan fácilmente. Catilina también preguntó con tono desconcertado. ¿Realmente, me prestarás el dinero para la campaña? ¿Así de fácil? Sí. Aunque preferiría que mantuviera en secreto que fui yo quien se lo prestó. Debe haber muchos en el Senado que desean que pierda las elecciones. Por supuesto. No haré nada que pueda perjudicarte. Soy un noble que conoce el honor, ¿cómo podría dañar a mi benefactor? Catilina se refirió a Marco como su benefactor. Esto no era en absoluto una exageración. Si los acreedores solo acosaban verbalmente a Catilina era porque aún le quedaba una posibilidad de ser elegido. Si juzgaran que su vida política había terminado, podrían proceder inmediatamente con el cobro forzoso. Por eso estas elecciones consulares eran más importantes que cualquier otra cosa. Si ganaba aquí, al menos podría respirar un poco. Los ruidosos acreedores cerrarían la boca como si nada hubiera pasado si era elegido cónsul. Por supuesto, si perdía esta vez, su futuro realmente se volvería incierto. Para un noble sin riqueza, las elecciones no podían ser más que una apuesta con la vida. Aún así, Catilina podía respirar aliviado solo por poder participar en esa apuesta. Después de agradecer varias veces a Marco, se dio la vuelta y salió apresuradamente de la sala de recepción. Ahora que tenía los fondos para participar en las elecciones, necesitaba elaborar una estrategia concreta. Julia miró fijamente el rostro de Marco mientras despedía a Catilina. Su rostro reflejaba claramente su incomprensión. Señor Marco, ¿realmente va a prestarle dinero? Firmamos un contrato, ¿no? Por supuesto que tengo que prestárselo. Aunque seguramente usted tiene un plan. Julia reflexionó un momento, pero no pudo pensar en ninguna razón para prestarle dinero. Danae también ladeó la cabeza mientras revisaba nuevamente la información sobre Catilina. ¿Ha determinado que el señor Catilina tiene capacidad para pagar la deuda? Danae, que estaba involucrada en el negocio de préstamos, había investigado previamente a todos los deudores famosos de Roma. La sabia Julia también la había ayudado en su tarea, por lo que ambas ya habían discutido mucho y llegado a conclusiones. Catilina naturalmente había sido tema de discusión. La conclusión común a la que llegaron fue que no debían prestarle dinero a este individuo. Era imposible que Marco no lo supiera. Tranquilamente se sirvió una copa de vino diluido y se la llevó a los labios. Por supuesto que Catilina no tiene capacidad de pago. Si la tuviera, ¿crees que la persona estaría tan sombría? Aunque ambos eran deudores, César y Catilina eran de tipos diferentes. César no mostraba ningún cambio en su actitud sin importar cuán grandes fueran sus deudas.
Esto era porque tenía la firme confianza de que podría pagar sus deudas en cualquier momento. Ese tipo de personas no sienten mucha presión sin importar cuántas deudas tengan. En cambio, personas como Catilina, que son muy conscientes de las deudas que deben pagar, inevitablemente lo demuestran. Su personalidad se vuelve cada vez más sombría y la confianza desaparece de sus palabras y acciones. Los acreedores son más sensibles que nadie a estos cambios de actitud en los deudores. La mayoría de los acreedores romanos consideraban que Catilina ya no tenía esperanza. Si fracasaba en estas elecciones consulares, ese sería su fin. Y juzgaban que la probabilidad de que perdiera las elecciones se acercaba al 100%. Julia seguía teniendo dificultades para entender las verdaderas intenciones de Marco al prestar el dinero. Incluso si sabe que va a perder, prestarle dinero, aunque el objetivo sea endeudar al señor Catilina, sigo sin entenderlo. Oh, qué perspicaz. La suposición de Julia se acercaba mucho a la realidad. Sin embargo, ni siquiera ella podía alcanzar la verdad más allá de eso. El objetivo de Marco era que Catilina acumulara una deuda tan grande que fuera imposible recuperarse. En la historia, Catilina, desesperado por sus repetidas derrotas electorales, terminaría conspirando una rebelión con compañeros en situación similar. El discurso de Cicerón acusando a Catilina en ese momento se ha conservado hasta la actualidad. Este discurso es un texto clásico que todos los que estudian latín deben leer al menos una vez. Marco estaba pensando en intervenir seriamente en la historia para ampliar su posición. Como pronto tendría la edad para entrar al Senado, necesitaba dejar una buena impresión en los ciudadanos y senadores. Y el escenario que eligió para esto fue precisamente la rebelión de Catilina. Sofocar una rebelión era puramente preservar el orden republicano, así que no habría preocupación por críticas. También tendría suficientes motivos para actuar enérgicamente, ya que le había prestado una gran suma de dinero a Catilina que no podría recuperar. Aunque era una lástima perder el dinero prestado para la campaña, podía tolerarlo si lo consideraba una inversión para el futuro. Naturalmente, quienes desconocían este plan no podían entender la decisión de Marco. Por muy inteligente que fuera Julia, era imposible predecir un evento como una rebelión. Estas elecciones consulares tendrán repercusiones bastante grandes. Necesitamos prepararnos con anticipación. Dile a la gente de la casa que también preste atención a la seguridad, por si acaso. Sí, lo haré. Julia sonrió débilmente con una expresión desconcertada. Deseaba un esposo sabio, pero se dio cuenta de que también podía ser agotador tener a alguien que pensara tan profundamente. Julia, abrumada por tantos cálculos, escuchó las instrucciones de Marco con una expresión de rendición. La discusión entre la pareja no terminó hasta bien entrada la noche. Los eventos posteriores se desarrollaron según las predicciones de Marco. Cicerón, el cónsul actual, argumentaba enérgicamente que debía prohibirse la candidatura misma de Catilina. Señores senadores. Catilina no busca una simple condonación de deudas. Él sabe bien que incluso si se convierte en cónsul, no podrá aprobar tales políticas. Entonces, ¿por qué hizo estas promesas absurdas? Es porque este hombre está planeando una revolución. Catilina, naturalmente, descartó las acusaciones de Cicerón como infundadas. Otros senadores también sentían que era excesivo impedir que un candidato sin descalificaciones se postulara. Aunque Cicerón insistió persistentemente en que debían impedir el registro de Catilina como candidato, no pudo ir contra la corriente general. Finalmente, la votación concluyó que no había problema con el registro de Catilina como candidato consular. En cambio, el Senado presentó dos candidatos fuertes para asegurarse de que Catilina no fuera elegido. Junio Silano y Lucio Murena. Ambos eran nobles de familias distinguidas como Catilina, pero con un reconocimiento claramente mayor. Con el apoyo total del Senado, no había posibilidad de que estos dos perdieran ante Catilina. Todo el Senado estaba convencido de ello. Ni Cicerón ni Catón, ni siquiera César, cuya visión política superaba a ambos, tenían una opinión diferente. Marco, conociendo la historia, estaba haciendo planes basándose precisamente en ese hecho. Sin embargo, todas las cosas en el mundo siempre tienen excepciones. Y tales grietas suelen ocurrir en lugares inesperados. ¿Hubo manipulación de resultados en el combate de gladiadores? Marco chasqueó la lengua ligeramente al recibir el informe de Septimus.
Se suponía que habíamos tomado precauciones exhaustivas para que eso no sucediera. En cualquier tipo de competencia, mientras sea realizada por humanos, siempre existe la tentación de manipularla. Y si hay grandes sumas de dinero involucradas, esa tentación se multiplica. Marco, que había visto numerosos casos de manipulación de resultados en la era moderna, había tomado precauciones. Pena de muerte sin excepción para los gladiadores involucrados en la manipulación. Y se había asegurado de que quienes organizaran la manipulación fueran expuestos públicamente en toda Roma y llevados a juicio. También había designado inspectores que monitoreaban periódicamente el desarrollo de los combates y el comportamiento de los gladiadores. En el caso de los combates de gladiadores, era aún más fácil detectar signos de manipulación ya que se luchaba a muerte. Septimus entregó el informe con los detalles del incidente y explicó la situación. Creo que esto se descubrió gracias a la atención que usted prestó, joven señor. Afortunadamente, fue detectado durante el intento de manipulación, así que no hubo mayores daños. De hecho, podríamos decir que la confianza de los ciudadanos ha aumentado al haber atrapado este fraude de antemano. Sí. ¿Pero qué idiota intentó manipular el resultado? ¿No pensó que lo descubrirían? Parece que intentaba conseguir una gran suma de dinero perdiendo intencionalmente en el torneo regional. Pero el culpable resultó ser alguien bastante importante. Los rumores ya se están esparciendo por todas partes. Marco, después de leer rápidamente el informe, frunció el ceño y suspiró. ¿Un exgobernador de la Galia Transalpina hizo algo así? Ah, como fue gobernador provincial, debió ser más fácil manipular a los galos. La Galia Transalpina, que corresponde al sur de la Francia moderna, fue la primera región gala en convertirse en provincia romana. La persona que intentó manipular el resultado usó su influencia para acercarse a los gladiadores galos. Les ordenó perder de la manera que él indicara, prometiendo asegurarse de que no murieran en el combate. Sin embargo, uno de los gladiadores, que había recibido una estricta educación preventiva para estos casos, lo denunció al inspector. Esta noticia se extendió inmediatamente por toda Roma y, naturalmente, causó un escándalo. Marco sintió que el nombre del manipulador le resultaba extrañamente familiar y ladeó la cabeza. ¿Lucio Murena? ¿Me suena ese nombre? Su confusión duró solo un instante. Cuando recordó dónde había visto ese nombre, Marco quedó impactado como si hubiera recibido un golpe en la cabeza. Porque solo había una persona en Roma que fuera exgobernador de Galia llamado Lucio Murena. ¿Este Lucio Murena es quien creo que es? Septimus asintió con expresión incómoda, confirmándolo. Sí. Es el candidato a cónsul de estas elecciones. Con estos rumores circulando, supongo que no tiene posibilidades en la elección. No, espera, si él pierde. Existe algo llamado efecto mariposa. El principio de que el aleteo de una mariposa en Brasil podría causar un tornado en Estados Unidos. Significa que un cambio aparentemente insignificante puede causar resultados tremendos. Esta situación era exactamente eso. Aunque Lucio Murena era una persona ambiciosa, en la historia nunca había intentado manipular resultados. O quizás lo había hecho pero no fue descubierto. Sin embargo, Murena, que codiciaba los renovados combates de gladiadores de Marco, fue atrapado en el acto. Siendo prácticamente atrapado infraganti, era imposible negarlo. El impacto de haber intentado manipular los combates de gladiadores, amados por la mayoría de los romanos, fue enorme. Los ciudadanos romanos castigaban sin piedad con sus votos a los políticos que les perjudicaban. En las elecciones consulares del 62 AC, Lucio Murena, a diferencia de la historia original, fue derrotado. Ni siquiera el apoyo total del Senado fue suficiente para cambiar el ánimo de los ciudadanos indignados. En cambio, Catilina, que originalmente había quedado en tercer lugar por poco, resultó elegido inesperadamente. Tanto el Senado como el propio Marco quedaron desconcertados ante este resultado imprevisto. Era la primera vez que el flujo de la historia se desviaba del control de Marco. El impacto se multiplicó por el hecho de que fue causado por algo completamente inesperado. Sin embargo, por increíble que parezca, la realidad que ya ha ocurrido no cambia. El resultado electoral que nadie había previsto se convirtió en un gran escándalo que sacudió Roma. Capítulo 57. El Senado, enfrentado al impactante resultado electoral, estaba prácticamente en estado de pánico.
Ese día, los cónsules electos estaban ausentes de la sesión senatorial por haber ido a rendir culto al templo. Sin los protagonistas presentes, la sesión se llenó desde el principio de gritos y acusaciones. ¿Cómo pudo Catilina ser elegido cónsul? ¿Qué hizo el Senado? Usted también es senador. Díganos primero qué hizo usted. ¿Qué dice? ¿Cómo se atreve a hablarme así? El ambiente era tan tenso que parecía que en cualquier momento estallaría una pelea. El cónsul Cicerón, no pudiendo soportarlo más, se levantó nerviosamente y gritó. ¿Qué sentido tiene buscar responsables ahora? ¿Qué decisión tomaron ustedes cuando propuse la votación para prohibir que Catilina se registrara como candidato? Ya que en ese momento votaron abrumadoramente a favor, todos los senadores deben compartir la responsabilidad de este asunto. ¿Me equivoco? Cuando Cicerón miró alternativamente a los senadores que peleaban, estos, avergonzados, volvieron a sus asientos. Cicerón, juzgando que la sala se había calmado, respiró profundamente y continuó. Respetados senadores. Como les digo nuevamente, este no es momento para crear discordia entre nosotros. Debemos decidir nuestro curso de acción mientras Catilina está ausente. Incluso Catón, que no se llevaba particularmente bien con Cicerón, esta vez lo apoyó. La voz penetrante de Catón, que había obtenido el derecho a hablar, resonó en la amplia sala de reuniones. El cónsul tiene razón. Catilina ha sido elegido prometiendo políticas que ignoran los fundamentos de la ley romana. No podemos permitir que se proponga una ley tan absurda como la condonación total de las deudas. Clodio Pulcher, que acababa de entrar al Senado, preguntó ladeando la cabeza. Pero por mucho que Catilina se esfuerce, ¿no es imposible que se apruebe tal ley? Me parece que la ley sería rechazada si el cónsul Silano simplemente ejerce su derecho de veto hasta el final. Y si Silano no lo hace, alguno de los tribunos lo hará. En mi opinión, parece que estamos haciendo mucho alboroto por nada. Algunos senadores mostraron estar de acuerdo con las palabras de Pulcher. Catón se tocó la frente con la mano y se lamentó. No puedo creer que haya tanta gente que aún no entienda la gravedad del asunto. Logré una sola vez, así que escuchen bien. Esa mentalidad de que no hay problema porque se puede ejercer el veto es ridículamente ingenua. El problema es que siquiera se proponga una ley de condonación de deudas. ¿La mera propuesta de la ley es el problema? Exactamente. ¿Ya han olvidado el incidente de los hermanos Graco? La mayoría de los senadores asintieron, comprendiendo las palabras de Catón. En el pasado, los hermanos Graco, que intentaron reformar la contradictoria ley agraria romana, se esforzaron por aprobar la ley agraria a pesar de la oposición del Senado. Como el tribuno tenía poder legislativo al igual que el cónsul, era posible enfrentarse directamente al Senado. Finalmente, el Senado recurrió a una medida extrema llamada última recomendación del Senado para detener a los hermanos Graco. Cuando se invocaba la última recomendación del Senado, todos los derechos de los ciudadanos romanos quedaban suspendidos bajo el pretexto de proteger la República. Ni siquiera los tribunos, que tenían garantizada la inviolabilidad personal, estaban exentos. El Senado invocó esta última recomendación para ejecutar sumariamente a los hermanos Graco y sus partidarios sin juicio. Sin embargo, la última recomendación del Senado era una autoridad extralegal que no estaba especificada en ninguna parte de la ley romana. Los senadores versados en leyes y sensatos esperaban en secreto que esta autoridad no se utilizara. Para empezar, no tenía sentido invocar la última recomendación contra un cónsul, que era el representante de los senadores. Cicerón, representante de los senadores expertos en leyes, continuó las palabras de Catón con expresión preocupada. Lo más grave es que quien propondrá esta ley absurda es un cónsul del Senado, más grave aún que en la época de los hermanos Graco. ¿Qué sucederá cuando se proponga tal ley en nombre del cargo más alto de Roma, el consulado? Aunque Pulcher entendió en general, lanzó una última objeción. Pero también es cierto que el caso es diferente al de los hermanos Graco. La ley agraria recibió el apoyo abrumador de los plebeyos, pero la condonación de deudas solo será bienvenida por los deudores. Imagine cuán fuerte será la respuesta de esos deudores. En Roma hay miles de personas ahogadas en deudas. Y cuando se corra la voz, los deudores de toda la península itálica acudirán en masa. Los rostros de los senadores que comprendieron la situación se endurecieron. Al escucharlo, tuvieron el presentimiento de que esto podría convertirse en un problema social bastante grave.
Catón, indignado, miró con desdén a los senadores que apenas ahora comprendían la gravedad del asunto. ¿Ahora lo entienden? Hasta ahora, quienes tenían grandes deudas habrán vivido pensando que no había nada que hacer. Pero ahora Catilina les ha lanzado una cuerda salvavidas. ¿Qué importa si esa cuerda está podrida o no? Quienes vean aunque sea una pequeña posibilidad de salvación se lanzarán desesperadamente. ¿Acaso no hay aquí mismo en el Senado personas imprudentes que viven en el lujo con el dinero de otros? Catón hizo una pausa y miró hacia César. Las miradas de los otros senadores también se concentraron naturalmente en César. Un ambiente extraño invadió la sala de reuniones. Pensándolo bien, no había razón para que solo los plebeyos simpatizaran con Catilina. Era muy probable que los nobles ahogados en deudas también apoyaran secretamente a Catilina, y no había senador que no supiera cuán endeudado estaba César. Lo miraron de reojo como diciendo: ¿no eres tú también uno de los de Catilina? A pesar de este ambiente incómodo, César se rascó tranquilamente la cabeza con el dedo. Catón, a quien esta actitud le disgustó aún más, se burló. ¿No tiene nada que decir cuando se toca el punto débil? La razón por la que Catón odiaba a César no era solo porque pensaba que sería una amenaza para la República. No era solo por razones públicas, sino también por motivos personales. Para Catón, un estoico que consideraba virtud vivir austeramente, César era la personificación del libertinaje. Si fuera alguien como Craso, que era rico desde el principio, podría ser más tolerable. Además, Craso últimamente estaba ganándose el favor de la gente con varias obras de caridad. Por supuesto, César también había organizado espléndidos combates de gladiadores cuando fue pretor y había distribuido trigo entre los ciudadanos. Pero todo eso lo había hecho con dinero ajeno, no con dinero que él mismo hubiera ganado. Sobre todo, a Catón le disgustaba que su hermanastra Servilia mantuviera una relación amorosa con César. Servilia, la madre de Bruto, adoraba apasionadamente a César a pesar de estar casada. César también disfrutaba de encuentros no tan secretos con ella a pesar de tener esposa. Catón no podía tolerar este comportamiento desvergonzado. No podía creer que semejante individuo hubiera sido elegido pretor después de ser pontífice máximo. César, sé que tienes deudas tan enormes como Catilina. Me equivoco al pensar que serás el más entusiasta defensor cuando Catilina presente su ley de condonación de deudas. César frunció ligeramente el ceño, pero eso fue todo. Recibió con calma las miradas suspicaces de los senadores y habló. Parece que nuestro sabio compañero Porcio Catón está tan exaltado que ha pasado por alto un punto importante. Es una lógica demasiado simple pensar que daría la bienvenida a una condonación de deudas solo porque tengo muchas. Al contrario, personas con tantas deudas como yo no podemos dar la bienvenida a una ley tan radical. Supongamos que la ley se aprueba. Los acreedores que han prestado desde decenas de miles hasta millones de sestercios renunciarán tranquilamente al dinero que deberían recibir solo porque la ley ha cambiado. César miró a Craso, quien no había dicho una palabra hasta ahora, y preguntó. Señor Craso, si esta ley se aprueba, ¿podría olvidar el dinero que me prestó? ¡Qué absurdo! Con la cantidad que te presté, ¿crees que la tragaría así sin más? Usaré cualquier medio para recuperarlo. César asintió satisfecho. Volvió a mirar a Catón. ¿Lo ve? La aprobación de la ley no lo es todo. Si se aprueba una ley tan absurda, la economía romana colapsará inmediatamente. Los acreedores que vean cómo les roban su dinero a plena luz del día movilizarán fuerzas armadas para el cobro forzoso. Los deudores también resistirán. Las personas con deudas enormes como yo no tendrían garantizada su vida. Con esta situación tan clara, ¿cree que apoyaría las acciones de Catilina? Catón solo pudo morderse los labios sin poder refutar una sola palabra. Los otros senadores también apartaron sus miradas de sospecha y cambiaron la dirección de la discusión hacia cómo detener a Catilina. Lúculo, que había reanudado sus actividades con entusiasmo tras regresar de Oriente, propuso una solución. Creo que la mejor opción ahora es invalidar la propia elección de Catilina. Como probablemente se presentó a estas elecciones con la determinación de que serían las últimas, puede que haya realizado actividades irregulares. Si investigamos, ¿no encontraremos algunas violaciones de la ley electoral? Parecía una opinión razonable, pero Cicerón negó con la cabeza y exhaló un largo suspiro. Ya investigué exhaustivamente las violaciones de la ley electoral tan pronto como Catilina fue elegido.
A diferencia de sus absurdas promesas, tiene un carácter fundamentalmente riguroso. Llevó a cabo su campaña electoral de manera muy ortodoxa y por el libro. Entonces debemos quedarnos mirando mientras ese individuo asume el consulado. Lamentablemente, por ahora, tendremos que observar. Aún así, debemos seguir investigando si hay algo que pueda invalidar su elección. Movilizaremos a todos los inspectores. Por mucho que debatieran, no había una solución clara por el momento. Solo podían esperar que surgiera alguna salida antes del próximo año, cuando comenzara el mandato de Catilina. La solemne sala del Senado se llenó de los pesados suspiros de los senadores que se sostenían la cabeza. Mientras la reunión en el Senado estaba en pleno desarrollo, Marco también se rompía la cabeza en su despacho. Julia, Danae y Septimus lo rodeaban con expresiones significativas. En los rostros de los tres se reflejaba claramente el pensamiento: no esperábamos que esto sucediera. Marco intentó mantener el control de su expresión para no mostrar su consternación mientras repasaba la situación actual. ¿Cómo llegamos a esto? Desde el principio no esperaba que todo siguiera exactamente el curso de la historia. Siempre había considerado la posibilidad de que surgieran diversas variables y había pensado en contramedidas. Sin embargo, no había previsto que un cambio tan grande ocurriera por una razón totalmente inesperada. La variable que Marco había predicho era, como mucho, que Murena fuera declarado culpable de violar la ley electoral. Incluso había preparado un plan para conseguir un veredicto de inocencia sobornando testigos. Pero nunca imaginó que perdería las elecciones por estar involucrado en la manipulación de resultados. Si Murena simplemente se hubiera quedado quieto, habría sido cónsul por sí mismo. La verdad inmutable a través de los tiempos es que la ambición excesiva arruina la vida. El problema era que Murena no solo había arruinado su propia vida, sino que también había sumido a la política romana en un caos total. Por el momento, no tenía idea de cómo remediar esta situación. Contrario a la preocupación de Marco, las reacciones a su alrededor eran de total tranquilidad. Septimus, aunque algo sorprendido, habló con una sonrisa complácida. Parece que hay bastante confusión afuera por la elección de Catilina como cónsul. Es natural, ya que nadie podría haberlo predicho. Danae continuó. Usted le prestó el dinero para la campaña al señor Catilina porque sabía que las cosas se desarrollarían así, ¿verdad? Cuando Marco observó a los dos, parecían creerlo sinceramente. Solo Julia inclinaba la cabeza con una expresión que mezclaba sorpresa y duda. ¿Marco realmente previó que esto sucedería? ¿Por eso dijo que la situación política en Roma sería caótica después de las elecciones? En su interior, Marco quería alabar con todas sus fuerzas a su yo del pasado por no haberlo revelado todo. Había sido la mejor decisión limitarse a decir que las elecciones causarían grandes ondas y que prestaran atención a la seguridad. Marco asintió ligeramente con una sonrisa relajada que había practicado con esmero. Por supuesto que lo predije todo. Por eso le presté dinero a Catilina. ¡Cielos! La voz de Julia dejó escapar un tono de respeto y admiración. Danae se encogió de hombros como si lo hubiera sabido. El joven señor es quien predijo que el precio del trigo se dispararía años después, incluso cuando el señor Lúculo ganaba victoria tras victoria en Oriente. Naturalmente, debe haber sido fácil para usted prever algo como esto. Ah, sí, claro. Marco estaba orgulloso de sí mismo por no mostrar ni el más mínimo cambio en su expresión. Todo gracias al arduo entrenamiento que había realizado. Entonces supongo que los acontecimientos futuros también están en la palma de su mano. Me pregunto qué gran visión habrá trazado esta vez. Las palabras de Septimus, rebosantes de reverencia, le provocaron a Marco una sensación de acidez en el estómago. Pero a estas alturas no podía confesar que en realidad no sabía nada. Marco debía ser percibido por sus subordinados como un superhombre que controlaba perfectamente todas las situaciones. Habiendo actuado así constantemente hasta ahora, no podía mostrar debilidad en este momento. Sin conocer sus pensamientos, Danae lanzó una pregunta increíblemente incómoda. Entonces, ¿cómo deberíamos proceder ahora? Me gustaría saber cómo se desarrollarán las cosas para poder actuar de manera que le sea útil, joven señor. ¿Así? De todos modos, me gustaría escuchar primero vuestras opiniones. ¿Cómo creen que se desarrollará la situación política en Roma?
Bueno, mucha gente dice que el señor Catilina propondrá la ley de condonación de deudas, pero personalmente tengo mis dudas. De todos modos, obviamente el otro cónsul o un tribuno ejercerá su derecho de veto. En lugar de seguir insistiendo en una ley sin posibilidades, podría simplemente rendirse limpiamente. No, eso no sucederá. Julia rechazó inmediatamente la conjetura de Danae. Le explicó la razón a Danae, que la miraba con expresión interrogante. La mayoría de los partidarios que apoyan al señor Catilina son deudores con grandes deudas. Habiendo llegado al consulado con su apoyo, el señor Catilina no puede abandonarlos. Si los ignora después de ser elegido, lo primero que debería preocuparle sería ser asesinado por sus partidarios enfurecidos. Ah, ya veo. Especialmente porque los partidarios del señor Catilina deben ser particularmente radicales, ¿tiene que cumplir sus deseos? Si abandona a su base de apoyo, su vida como político termina ahí. Los únicos caminos que le quedan son enfrentarse al Senado o traicionar a sus partidarios terminando su vida política. No hay otras opciones. Y probablemente elegirá enfrentarse al Senado con alta probabilidad. Marco pensaba igual que Julia. Catilina ya estaba montado en el tigre. No tenía más remedio que seguir adelante, para bien o para mal. Es exactamente como dice Julia. Catilina no tiene más opción que seguir proponiendo la ley de condonación de deudas. Esto debe verse como un futuro predeterminado. Entonces naturalmente surgirá un gran disturbio social. ¿Qué estrategia planea tomar en este punto, señor Marco? Esta vez Julia lanzó una pregunta que no podía responder. En sus brillantes ojos se podía ver claramente el deseo de obtener su orientación. Marco tenía tres grandes opciones para resolver esta situación. Todavía no estaba seguro de cuál de estas tres alternativas debía tomar. Justo cuando Marco se encontraba en esta encrucijada incómoda, llegó una ayuda inesperada. Un esclavo entró cuidadosamente en el despacho para anunciar la llegada de un visitante. Joven señor, el señor Catilina, recién elegido cónsul, dice que tiene algo urgente que discutir con usted. ¿Así? Guíalo inmediatamente a la sala de recepción. Marco, interiormente jubiloso, se levantó y se disculpó con Julia. Continuaremos nuestra conversación después de despedir al invitado. Sí. Mientras tanto, intentaré comprender las intenciones del señor Marco. Al salir del despacho, Marco se dirigió directamente a la sala de recepción. Catilina, que ya había llegado, parecía extrañamente muy inquieto. Al ver el rostro de Marco, se acercó con entusiasmo y le tomó ambas manos sin preámbulos. Realmente te agradezco que me hayas dado tiempo. No hay de qué agradecer. Siendo usted el cónsul electo, debo atenderlo dejando todo de lado, sin importar lo ocupado que esté. Ah, y felicitaciones por su elección. Ah, sí, muchas gracias. Si no hubiera sido por ti, no estaría en esta posición. Te prometo que pagaré sin falta el dinero que me prestaste. Ja, ja, mientras pague con seguridad, puede tomarse su tiempo para la devolución. Por cierto, ¿qué es eso tan urgente que quería discutir? Marco ya tenía una idea general de qué problema estaba preocupando a Catilina. Como había razonado Julia, debía estar angustiado por encontrarse en una situación sin salida. Catilina miró a su alrededor nerviosamente y, después de exhalar un profundo suspiro, expresó directamente su desesperada situación. Por favor, te lo ruego, ayúdame. Capítulo 58. Mi posición se ha vuelto verdaderamente incómoda. Catilina fue directo al grano sin rodeos. Era una señal de que mentalmente no tenía margen para más. Por más que lo pienso, no encuentro una respuesta. Ya sea siguiendo la voluntad de mis seguidores o eligiendo enfrentarme al Senado, no veo una salida. Entiendo perfectamente su frustración. La gente suele reaccionar de manera más sensible cuando se trata de asuntos relacionados con el dinero. Nunca pensé que mi elección como cónsul provocaría tal reacción en los clientes. Siento como si me estuviera hundiendo en un pantano del que no puedo escapar. Catilina suspiró con fatiga y bajó profundamente la cabeza. Los ojos de Marcus, que observaban a Catilina con la mirada baja, mostraron un destello frío por un instante. Aún no había tomado una decisión definitiva sobre cómo manejar a Catilina. De cualquier manera, tendría que elegir uno de los tres métodos que tenía en mente. El primero era resolver este problema y atraer a Catilina a su lado.
En este caso, la ventaja sería poder manejar como su subordinado a un noble patricio que había sido cónsul. Naturalmente, también sería posible recuperar todo el dinero prestado para la campaña electoral. Sin embargo, si no se reconciliaba completamente con el Senado, podrían surgir problemas en el futuro. El segundo era usar a Catilina moderadamente, hacer que devolviera solo los gastos de la campaña y cortarlo. Aunque era la opción con menos riesgo, también era la que menos beneficios ofrecía. A lo sumo, solo podría recuperar los intereses del dinero prestado para la campaña. El tercero era eliminar a Catilina fríamente y usarlo como un peldaño para ganar apoyo. Aunque no podría recuperar el dinero prestado para la campaña, podría esperar efectos más similares al plan original. Sin embargo, dado que Catilina se había convertido en cónsul, sería necesario revisar completamente los detalles del plan. Ninguna de estas opciones era algo que pudiera decidir ahora mismo. Todavía no sabía qué nivel de capacidad tenía Catilina. Si resultaba ser más capaz de lo esperado, sería un desperdicio usarlo simplemente como un chivo expiatorio. Pero si era alguien sin capacidad, no había razón para mantenerlo cerca asumiendo riesgos. Y hasta ahora, por la breve conversación, el juicio de Catilina no parecía ser muy bueno. Después de hacer promesas tan absurdas, debería haber anticipado las repercusiones de ser elegido cónsul. Quejarse ahora solo demuestra su propia incompetencia. Esto viene bien. Debo aprovechar esta oportunidad al máximo para descubrir todo sobre él. Marcus, mientras servía vino diluido en la copa frente a Catilina, preguntó. Por cierto, ¿no habría sido mejor buscar primero al señor Cicerón? Si pudiera obtener la ayuda del actual cónsul, sería posible reconciliarse con el Senado. El rostro de Catilina se torció al escuchar el nombre de Cicerón. ¿Me pides que vaya a suplicar a ese advenedizo de origen plebeyo? Eso es absolutamente imposible. Aunque sea de origen plebeyo, ahora es un miembro respetable de la nobleza y además es cónsul. Sigue siendo solo un novato de origen plebeyo. No tengo intención de reconocer como noble a nadie que no provenga de una familia noble de al menos 3 generaciones. Nació plebeyo, creció como plebeyo y ahora es noble porque obtuvo el estatus. ¿No es absurdo? Marcus pudo entender en general la mentalidad de Catilina. Su arrogante pensamiento aristocrático era famoso incluso en la historia. Por esto se enfrentó fuertemente con Cicerón, un novato de origen plebeyo, y ni siquiera por cortesía se podía decir que se llevarán bien. ¿Considera usted que los de origen plebeyo deberían ser excluidos de la política romana? ¿No es natural que los plebeyos tengan su rol y los nobles el suyo? ¿Por qué crees que existen la Asamblea Popular y los tribunos de la plebe? Los plebeyos deben actuar en los espacios preparados para ellos, y el Senado debe ser dirigido por familias nobles respetables. Entonces entiendo que no tiene intención de aliarse con el señor Cicerón. Por supuesto que no. La razón por la que vine a buscarte es porque necesitaba a alguien con quien hablar al mismo nivel. Confío en que tú, siendo de la noble gens Licinia, comprenderás mi posición. Bueno, eso. Marcus dejó la frase incompleta de manera ambigua. Sorprendentemente, había varias personas en el Senado que compartían esta forma de pensar. De hecho, después de que su relación con Cicerón se deterioró, Catilina se burló públicamente de sus orígenes. Era amable con Marcus porque éste había heredado la sangre de una familia noble igual que él. Catilina no podía aceptar el hecho de que alguien que era solo un novato ejerciera tanta influencia en la política. Transmítele bien mis palabras a tu padre. Si podemos obtener la ayuda de la familia Claso, ¿no sería posible de alguna manera llegar a un acuerdo con el Senado? Sería posible, sí. Pero, ¿de qué manera piensa llegar a un acuerdo con el Senado? Eso, aún no lo sé bien. ¿Tienes alguna buena idea? La evaluación que Marcus tenía de Catilina cayó en picada. En su posición de mantener una relación cercana con los republicanos centrados en Cicerón, cada vez tenía menos razones para cargar con una bomba de tiempo como Catilina. Su mentalidad centrada en la nobleza también estaba lejos de la dirección que Marcus tenía en mente. Si al menos tuviera capacidad, habría alguna forma de utilizarlo, pero por la conversación hasta ahora, ni siquiera eso parecía viable. Podríamos considerar varios métodos. Lo más urgente es evitar que explote la ira de las fuerzas que apoyan al señor Catilina. ¿No crees que si supiera cómo hacerlo no estaría preocupándome así? Marcus observó fijamente a Catilina, quien se golpeaba el pecho con frustración.
La situación actual no solo era una prueba para Catilina, sino también para Marcus. Necesitaba demostrar su capacidad para resolver las situaciones cuando el flujo real se desviaba de la historia. ¿Cómo podría alguien que no puede controlar ni siquiera esta pequeña variable llegar a la cima de Roma? Marcus decidió descartar el primer método. Viendo las capacidades de Catilina, no valía la pena convertirlo en su hombre asumiendo riesgos. Podía adivinar por qué su forma de pensar se había vuelto así. No era sorprendente, era común entre los nobles arruinados económicamente. Aunque llevaba la sangre de una antigua familia noble, la realidad no lo acompañaba, y el camino para recuperar su antigua gloria parecía lejano. Naturalmente, envidiaba y se negaba a reconocer a los advenedizos de origen plebeyo que tenían éxito. Estos sentimientos probablemente se intensificaron durante la campaña electoral, cuando se endeudó enormemente para ascender. La razón por la que escuchaba a Marcus no era muy diferente. La familia Craso, que tenía riqueza, poder y honor, representaba el ideal que Catilina quería alcanzar. Aunque podría manipularlo como una marioneta si quisiera, precisamente por eso resultaba menos atractivo. Entonces solo quedaban dos opciones. Usarlo moderadamente y luego descartarlo, o... Marcus observó de reojo la expresión desesperada de Catilina. Aunque no valiera la pena mantenerlo hasta el final, pensó que podría ser precipitado descartarlo inmediatamente. ¿Quién sabe? Tal vez mostraría capacidades inesperadas cuando estuviera realmente acorralado. Lo que debe hacer el señor Catilina es ganar tiempo. Mientras tanto, debe calmar gradualmente el descontento de sus seguidores. Por supuesto, es imposible calmarlo completamente, pero al menos podrá controlar que no ocurra algo equivalente a un motín. Ganar tiempo, ¿debo quedarme quieto sin presentar la ley? Sus seguidores no se quedarían quietos en ese caso. Primero debe presentar la ley. De lo contrario, no podrá evitar la crítica de que hizo falsas promesas para ser elegido cónsul. Pero si propongo la condonación de deudas, ¿no ejercerá Silano inmediatamente su derecho de veto? Ese sería el curso normal. Por eso necesita coordinarse con el Senado. Yo le serviré de puente, y usted deberá pedir ayuda directamente. No tiene intención real de condonar las deudas, pero debido a su posición no tiene más remedio que presentar la ley. Por lo tanto, pida su cooperación para evitar que el caos social aumente. Si lo plantea así, el Senado no tendría razón para negarse, ¿no cree? Catilina enderezó su postura y asintió. Al escucharlo, sonaba bastante razonable. Entonces, ¿cómo deberíamos cooperar con el Senado? Lo importante es no dejar que la ira de los deudores explote de una vez, sino mantenerla lentamente, al borde de estallar sin llegar a hacerlo. Si el señor Silano ejerce su derecho de veto sin más, la resistencia de los deudores explotará con la misma intensidad. Debemos evitar esa situación por ahora. Debo pedirle que se abstenga de ejercer inmediatamente el derecho de veto. Sí. Y debemos alargar la ley propuesta realizando debates y recogiendo opiniones de la gente. Las emociones tienden a embotarse con el paso del tiempo. Así son las emociones humanas. Incluso la ira que arde como un volcán activo se embota en algún momento después de arrastrarse durante meses. Por supuesto, es diferente para los grandes deudores que están al borde de la bancarrota. Entre los seguidores más fervientes de Catilina había bastantes personas en esta situación. Consciente de esto, Catilina negó con la cabeza con expresión preocupada. Pero si al final se rechaza, ¿no explotará la ira de igual manera? Más bien, ¿no habrá quienes se decepcionen más después de haber albergado esperanzas? Entonces puede presentar otra ley con el contenido ligeramente modificado. Debe seguir ganando tiempo así mientras considera medidas adicionales. Si encuentra un punto de acuerdo que pueda convencer a todos excepto a una minoría de extremistas, podrá resolver la situación satisfactoriamente. Sí. Por ahora debo ganar tiempo mientras busco continuamente un punto de acuerdo. Estrictamente hablando, el consejo de Marcus no era una solución perfecta. Era solo una medida temporal que inevitablemente traería variables y efectos secundarios. No, era seguro que ocurriría un accidente en algún momento. Si no ocurría ninguna situación imprevista, Marcus estaba dispuesto a intervenir directamente. Esto también se debía a su intención de evaluar las capacidades de Catilina. Si Catilina demostraba su capacidad aquí, eso sería bueno.
Pero si mostraba los límites de su capacidad, Roma inevitablemente caería en un gran caos. Como el cónsul en ejercicio estaba en el centro del incidente, la situación podría volverse más grave que en la historia original. En ese momento, Marcus planeaba dar un paso al frente con el pretexto de resolver el caos. Si podía hacer estallar los problemas sociales acumulados de Roma junto con Catilina, no sería una pérdida para Marcus en absoluto. Quizás incluso podría obtener más que en el plan original que había concebido. Necesitaba prepararse para responder sin importar hacia qué dirección se desarrollaran los eventos. Un destello cruzó los ojos de Marcus mientras despedía a Catilina, quien se marchaba aliviado por haber resuelto una preocupación. Ya no era suficiente permanecer detrás de alguien. Se acercaba lentamente el momento en que quizás debería dar un paso al frente. Marcus, como prometió, conectó a Catilina con Craso. Bajo la mediación de Craso, Catilina se reunió secretamente con Silano, el próximo cónsul. Silano quiso que Cicerón, el cónsul en ejercicio, también asistiera, pero Catilina se negó rotundamente. Catilina no era consciente de que continuaba degradando su propia reputación. De cualquier manera, Silano comprendió la situación de Catilina y consideró que su propuesta era razonable. Después de la reunión con Catilina, Silano se encontró por separado con Cicerón y le transmitió las intenciones de Catilina. Así que quiere mantener solo una disputa política de apariencias. Así es. Si Catilina es un hombre sensato, no querrá enfrentarse directamente al Senado. No parece malo para nosotros. En realidad, me gustaría hacer que toda la ira de los deudores se dirigiera hacia Catilina. Pero causar tal caos no nos beneficiaría a largo plazo. Por ahora, pensemos que lo mejor es mantener las cosas tranquilas. Silano sonrió aliviado, como alguien que se ha quitado un gran peso de encima. Sin embargo, Cicerón no podía sacudirse una sensación inexplicable de inquietud. ¿Pero saldrá todo según lo planeado? Los ciudadanos no son tontos. Por eso debemos actuar bien nuestro papel. Y no puedo confiar en ese Catilina. ¿No podría estar fingiendo cooperar con nosotros mientras planea apuñalarnos por la espalda? No creo. ¿Cómo podría hacer algo tan arriesgado? Eso no lo sabemos. Catilina podría estar sobreestimando absurdamente sus capacidades. Aunque el consulado sea el cargo más alto de Roma, un cónsul no es un rey. Si Silano, que tiene la misma autoridad, se decide a bloquearlo, las opciones de Catilina se verían extremadamente limitadas. Por supuesto, si esto sucede, Catilina también obstaculizaría a Silano, lo que llevaría inevitablemente a una parálisis gubernamental. En ese caso, la vida política de Catilina estaría prácticamente acabada. Aunque ser abandonado por sus seguidores significaría no poder ganar elecciones, ser abandonado por el Senado haría imposible incluso presentarse como candidato. El Senado nunca permitiría que alguien que paralizó el gobierno de Roma se presentara a futuras elecciones. Silano afirmó que Cicerón se preocupaba excesivamente. Catilina solicitó el cargo de gobernador de una rica provincia oriental como condición para cooperar con nosotros. Solo con eso se pueden leer claramente sus intenciones. Primero quiere minimizar la ira de sus seguidores y luego partir hacia el oriente para acumular dinero. Si realmente estuviera buscando la condonación de deudas, no tendría razón para ir a las ricas provincias orientales. Sí, tiene sentido. Pero Silano, el método propuesto por Catilina no es en absoluto una solución fundamental. Lo sabe, ¿verdad? Por supuesto. Tendremos que hacer algo con las deudas de los ciudadanos que están ahogados en ellas. Pero hay demasiados intereses en juego. Si la gente se hubiera endeudado para llevar una vida lujosa, se podría considerar que cosechan lo que sembraron. Sin embargo, los problemas sociales de Roma no eran tan simples. Entre los que sufrían enormes deudas había muchísimos agricultores independientes arruinados. No era culpa de estos agricultores honestos y modestos el haberse arruinado. La culpa recaía en gran medida en las guerras continuas, la gestión de grandes haciendas usando esclavos provenientes de estas, y los nobles que monopolizaban los frutos de la victoria. La ira de aquellos que se habían endeudado para sobrevivir y finalmente perdieron sus tierras no era algo trivial. Sin embargo, en la situación actual, era imposible aliviar las deudas o reformar la ley agraria. Como dijo Silano, era un tema demasiado sensible que involucraba los intereses de muchas personas.
En particular, era significativo que quienes saldrían perjudicados serían las clases privilegiadas. ¿Qué político se atrevería a proponer una ley que se opusiera directamente a los intereses de las clases privilegiadas? Con el precedente de los hermanos Graco, debía considerarse imposible. Aunque Silano era consciente del problema, no tenía intención de resolverlo. No solo Silano, sino todos los que habían sido cónsules hasta ahora habían actuado igual. Es decir, todos los políticos de Roma estaban ignorando deliberadamente las contradicciones sociales que se acumulaban, como si jugaran a pasarse una bomba de tiempo. Al final, el Senado continuó con debates sin sentido hasta el cambio de año sin presentar una solución clara. Una vez más, demostraron que carecían tanto de la capacidad como de la voluntad para resolver las contradicciones sociales que estallaban. Así, a diferencia de la historia original, el año 63 AC llegó a su fin sin derramamiento de sangre. No hubo grandes disturbios. Tanto aquellos que deseaban la condonación de las deudas como los que se oponían mantuvieron el silencio hasta ahora. Pero todos en Roma sabían bien que la estabilidad actual no era más que la calma antes de la tormenta. Los dos cónsules se alternaban el mando militar, excepto cuando uno de ellos se ausentaba de la capital. Y se turnaban mensualmente en la administración de los asuntos políticos. En el año 62 AC, el turno de Silano llegó primero. Silano completó su mes sin acciones particularmente notables. Los ciudadanos moderados que deseaban estabilidad esperaban con inquietud el siguiente mes, que estaría a cargo de Catilina. Los seguidores de Catilina, quienes tenían enormes deudas, paseaban por la plaza como si el mundo les perteneciera. Y finalmente, cuando Catilina comenzó sus funciones consulares, inmediatamente cumplió con la voluntad de sus seguidores. Al final, presentó la problemática ley que llevaría a Roma al caos en forma de legislación consular. Ordenaré la condonación de todas las deudas que los ciudadanos romanos han contraído hasta ahora. Todas las deudas contraídas hasta el momento de la presentación de esta ley serán consideradas nulas y, naturalmente, los ciudadanos no tendrán obligación de reembolsarlas. Cualquiera que intente cobrar el dinero por la fuerza será juzgado por el severo peso de la ley. Los senadores que observaban el discurso de Catilina cerraron los ojos con fuerza, como si finalmente hubiera llegado lo inevitable. La Asamblea Popular también se conmocionó al escuchar la noticia. El prometido torbellino de caos estaba a punto de arrasar Roma. Capítulo 59. Perdonad todas las deudas. Eso es un completo disparate. Apenas terminó de hablar Catilina, los senadores se levantaron como un enjambre. No todos los senadores sabían del acuerdo secreto entre Silano y Catilina. La razón era simple. Era peligroso que la información se filtrara. El Senado estaba compuesto por 600 miembros. Era poco probable que todos ellos guardaran el secreto. Por eso, Silano y Cicerón solo le contaron a un pequeño grupo de confianza. Los senadores que no sabían que todo esto era una actuación planeada estaban seguros de que Silano ejercería su veto de inmediato. Sin embargo, Silano, levantándose de su asiento, actuó en contra de sus expectativas. Catilina, ¿por qué has propuesto una ley tan absurda? Explícame tus razones. Silano. ¿Qué estás diciendo? ¿Razones? No hay necesidad de escuchar semejante disparate. Simplemente ejerce tu veto. Cónsul, esto es diferente a lo que hablamos el año pasado. Al ver que las cosas no iban como esperaban, los senadores reaccionaron con desesperación. Si Silano, en quien confiaban plenamente, no ejercía su veto, la situación podía volverse realmente grave. Especialmente los senadores con muchos deudores estaban a punto de agarrar a Silano por el cuello. Si no fuera por los lictores que custodiaban el lugar, podría haber estallado una pelea. Cicerón y Craso intentaron calmar a los senadores, persuadiéndolos de escuchar el resto de la discusión. Aún así, tomó un poco de tiempo antes de que el alboroto se calmara. Cuando el salón recuperó su silencio, Silano miró a los senadores que lo observaban con recelo y continuó hablando. Cálmense, queridos colegas senadores. Quiero dejar claro que no tengo intención de apoyar esta absurda propuesta de ley. Mientras algunos senadores suspiraban aliviados, Pulcher se levantó de su asiento de un salto. Entonces, ¿por qué no ejerces tu veto? Silano ya había anticipado esta reacción violenta. Con calma, dio la respuesta que había preparado.
Incluso si se propone una ley absurda, ejercer el veto sin siquiera discutirla va en contra de la tradición. Además, muchos ciudadanos están observando con atención si esta ley se aprueba o no. Si ejerzo el veto sin dar explicaciones, ¿cómo reaccionarán aquellos que esperan que la ley sea aprobada? Silano se detuvo en ese punto. Pulcher, que lo miraba a los ojos, asintió con comprensión y volvió a sentarse. Silano recorrió con la mirada a los senadores y sus ojos se encontraron con los de Cicerón. Cicerón asintió levemente con la cabeza. Era una señal de que todo iba según lo planeado. La voz de Silano adquirió aún más firmeza. Por eso, quiero rechazar esta ley de una manera que los ciudadanos puedan entender. Debemos explicar por qué esta propuesta de perdonar las deudas es un disparate. Si los ciudadanos lo entienden lógicamente, el caos se minimizará, ¿no es así? El murmullo entre los senadores cambió. Aquellos que antes exigían que se ejerciera el veto de inmediato ahora recuperaron la compostura. Catón, como si estuviera clavando el clavo final, apoyó la opinión de Silano. Parece la mejor manera de minimizar el caos. Claro, siempre y cuando el otro cónsul también esté de acuerdo con la discusión. Esta vez, todas las miradas se volvieron hacia Catilina. Él, que no había dicho una palabra desde que propuso la ley, tosió un par de veces antes de hablar lentamente. Por supuesto, estoy de acuerdo. Roma está sumida en los gemidos de aquellos que sufren bajo el peso de las deudas. Haré todo lo posible para ayudarlos. ¿Y esos que sufren incluyen al mismo cónsul? Parece que es obvio que solo quiere salvarse a sí mismo primero. Ante las burlas de varios senadores, Catilina no respondió. Aquellos que conocían el carácter de Catilina se sorprendieron por su extraña actitud. Él, un orgulloso noble, solía reaccionar exageradamente a las burlas dirigidas hacia él. Pero ahora, aparte de lo necesario, no decía ni una palabra. Al notar el comportamiento de los senadores, Cicerón sacudió la cabeza con desaprobación. ¡Qué idiota! Le dije que actuara como siempre. Si actuaba de manera tan evidente, era obvio que despertaría sospechas. Algunos de los más astutos ya parecían haber notado que algo andaba mal. Debo advertirle a Silano que tenga cuidado. Cicerón no podía evitar sentir antipatía hacia Catilina. Si iba a menospreciar a los plebeyos, al menos debería tener la habilidad para respaldar su actitud. Catón, aunque también era de carácter noble, poseía una de las mentes más brillantes del Senado. Claro, Catilina no era un tonto o un incompetente. Si lo fuera, no habría llegado a ser pretor. Tenía una inteligencia promedio entre los senadores. Pero no poseía la habilidad que su orgullo de nobleza exigía. Si yo hubiera hecho algo tan ridículo cuando era cónsul, lo habría enterrado por completo. Cicerón ocultó su frustración y expresó su apoyo a la opinión de Silano. Luego, los líderes de los optimates, encabezados por Craso, también apoyaron, y los demás senadores siguieron la corriente. Todo iba según lo planeado. Aunque la actuación de Catilina no era del todo satisfactoria, por ahora no había mayores problemas. Se decidió que el debate se llevaría a cabo en el Foro Romano, con suficiente tiempo para que los ciudadanos fueran informados. Esta vez, Catilina tampoco hizo nada y simplemente aceptó las demandas del Senado. Permaneció en silencio durante toda la reunión y, cuando terminó, se fue rápidamente. Los jóvenes senadores que no sabían que Catilina había conspirado con los líderes del Senado lanzaron miradas sospechosas. Señor Cicerón, ¿no tendrá Catilina alguna otra intención oculta? Es una preocupación excesiva. Catilina no es alguien capaz de idear una estrategia tan astuta. Pero estuvo demasiado callado. Probablemente está asustado por haber metido la pata. Cicerón y otros senadores de origen plebeyo observaban con satisfacción la actitud de Catilina. Aunque, en realidad, no solo los recién llegados. Incluso entre los nobles de familias tradicionales, pocos simpatizaban con Catilina. Algunos incluso se quejaban abiertamente, preguntando por qué causaba tanto alboroto en lugar de quedarse callado. Esta era la visión que las fuerzas del establishment tenían sobre Catilina. Y también era la razón por la que Marco había descartado desde el principio la opción de unirse a Catilina. La noticia del debate sobre la propuesta de perdonar las deudas se extendió rápidamente por toda Roma. Se permitía asistir, pero se prohibía cualquier tipo de violencia, y se advirtió que habría guardias armados custodiando el lugar.
El día del debate, la plaza estaba abarrotada de deudores y acreedores de toda Roma. El lugar de la reunión estaba lleno, y los templos y pórticos cercanos también estaban repletos de espectadores. El ambiente distaba mucho de ser cordial. Era natural, ya que se habían reunido en un mismo lugar a personas con grandes deudas y a quienes les habían prestado dinero. Silano, encargado del discurso inicial del debate, fue el primero en subir al podio. Al mirar a su alrededor, pudo confirmar que había mucha más gente de la que esperaba. Queridos ciudadanos, este debate ha sido organizado para minimizar los conflictos que rodean a Roma en la actualidad. Quiero dejar claro que este no es un lugar para determinar quién tiene la razón ni quién no. Este debate no decidirá de inmediato si la propuesta de ley es rechazada o no. Dada la naturaleza del asunto, el Senado recopilará cuidadosamente las opiniones de los ciudadanos. Les pido que confíen en nosotros y nos observen. Además, cualquier persona que use medios violentos será arrestada de inmediato, así que les ruego mantener el orden. Los deudores, que solo esperaban una oportunidad para insultar a Silano, se perdieron la ocasión de abuchearlo debido a su moderado discurso. Luego, Catilina, subiendo al podio, explicó brevemente por qué la ley debía ser aprobada. Su discurso, más débil de lo esperado, dejó a los acreedores con expresiones de sorpresa. Quizás por eso, el debate fluyó en un ambiente más apagado de lo previsto. La principal razón fue que Catilina se mostró demasiado pasivo durante la discusión. Por otro lado, el bando del Senado movilizó a numerosos expertos y eruditos para lanzar una ofensiva unilateral. En poco tiempo, el escenario se asemejó más a una conferencia que a un debate. Cónsul Catilina, ¿has considerado seriamente cómo afectaría a la economía de Roma la condonación total de las deudas? En Roma hay muchas personas que sufren bajo el peso de las deudas. Debemos ayudarlas. Entonces, ¿cuál es la base para proponer una medida tan extrema como la condonación total de las deudas? Porque pensé que de esta manera se reconocería la gravedad de la situación. Pero si todas las deudas desaparecen, la economía de Roma colapsará por completo. Los denarios y los sestercios no tendrán ningún valor, y tendremos que volver al trueque primitivo en lugar de usar monedas para comprar bienes. ¿De verdad deseas ese futuro? El bando de Catilina no pudo refutar nada. No solo porque no tenían intención de participar activamente en el debate desde el principio, sino también porque sus argumentos eran demasiado débiles para comenzar. Los partidarios de Catilina no pudieron evitar suspirar al ver la impotencia de su cónsul. Pero tampoco podían criticar abiertamente a quienes se oponían a la condonación de deudas. Al final, el primer debate terminó con una victoria aplastante para el bando del Senado. Los ciudadanos que no eran parte directa del asunto se rieron de los débiles argumentos de los deudores y se fueron. Era evidente que la lógica estaba del lado de quienes se oponían a la condonación de deudas. Después de eso, Catilina solo simuló apoyar la ley sin mostrar ningún movimiento activo para lograr su aprobación. Aquellos que deseaban la condonación de deudas reprimieron su furia y enviaron mensajes de apoyo a Catilina, instándolo a esforzarse más. Aunque Catilina parecía frustrante, sus partidarios aún confiaban en él. Hay 600 senadores, pero Catilina está solo. Incluso siendo cónsul, el otro bando también tiene un cónsul. ¿Quién podría criticar a Catilina por luchar una batalla de 1 contra 600? A quienes se quejaban, les llegaban críticas inmediatas. Entonces, ¿por qué no lideras tú? Aparentemente, el caos parecía estar bajo control, pero Cicerón aún no se sentía tranquilo. Catón también coincidía con la opinión de Cicerón. Aunque no se llevaban bien, los dos eruditos más destacados del Senado a menudo coincidían en sus opiniones. Aunque habían detenido la propuesta de condonación de deudas, esto solo era un parche temporal a una herida abierta. Para resolver completamente este conflicto, era necesario encontrar una manera de ayudar a quienes sufrían bajo el peso de las deudas. Aunque habían reprimido temporalmente el descontento, el enorme problema de la deuda ya era un tema central en la sociedad. Una pequeña chispa podría hacer que estallara nuevamente en cualquier momento. Debemos preparar una ley para ayudar a los agricultores arruinados mientras ganamos tiempo. De lo contrario, no sabemos cuándo estallará nuevamente la ira de los ciudadanos. Cicerón intentó desesperadamente persuadir a los senadores, pero fue como hablarle a una pared. La mayoría de los senadores ya sabían que Catilina no tenía intención de aprobar la condonación de deudas.
El Senado, embriagado por la sensación de victoria, no sentía la necesidad de resolver el problema de la deuda. Es peligroso, es peligroso. Lo hemos escuchado hasta el cansancio, pero ¿cuándo ha estallado realmente el problema? Incluso en la época de los hermanos Graco, se decían cosas similares, pero al final, todo ha estado bien. Hemos resistido durante más de 70 años, no hay necesidad de apresurarse. Incluso Silano, en quien confiaban, sugirió observar más de cerca cómo evolucionaba la situación. Un tercio no entendía la gravedad del problema, otro tercio entendía pero no sentía la necesidad de cambiar, y el último tercio no tenía intención de renunciar a sus privilegios. En estas circunstancias, era imposible encontrar una solución. Al final, Cicerón solo podía rezar a los dioses para que el tiempo pasara sin mayores problemas. Sin embargo, aunque los dioses no lo sabían, Marco no tenía intención de dejar que las cosas pasaran así. Si el asunto terminaba de manera inconclusa, no habría nada bueno ni para él ni para Roma. Si no se cortaba de raíz la parte podrida, pronto los órganos circundantes también se verían afectados. Al escuchar de Craso la situación actual del Senado, Marco sintió la necesidad de actuar con mayor audacia. Para que los complacientes comprendieran la necesidad de reformas, se necesitaba un poco de terapia de choque. Marco movilizó a la gente para difundir un rumor convincente. El rumor que esparció se propagó rápidamente de boca en boca en cuestión de días. El contenido del rumor era bastante creíble y provocativo. Los ciudadanos de Roma están siendo engañados. Catilina no tiene ninguna intención de aprobar la condonación de deudas. Desde el principio, solo usó a los ciudadanos con promesas vacías para convertirse en cónsul. El Senado tampoco tiene intención de escuchar a los ciudadanos. Catilina y el Senado están actuando en connivencia. Esta historia se extendió como un incendio forestal en la estación seca. También se presentaron muchas pruebas circunstanciales convincentes. Catilina no se preparó para el debate, como si su objetivo fuera perder. El programa del debate y los preparativos siguieron completamente las indicaciones del Senado, y no tomó ninguna iniciativa. Los ciudadanos encontraron esto bastante convincente. Explicaba por qué Catilina había sido tan pasivo y por qué el Senado había actuado de manera inusualmente amistosa con los ciudadanos. El rumor difundido por Marco adquirió más detalles y variaciones. Ya se había extendido por toda Roma, por lo que era imposible rastrear su origen. Para colmo, un hecho decisivo llegó a oídos de los deudores, quienes estaban al borde del colapso. El Senado ha asignado a Catilina la provincia más rica del este como su gobernación. Al escuchar esto, los partidarios de Catilina estallaron en furia. Esto era una clara evidencia de colusión. Que las provincias del este fueran los destinos más codiciados por los gobernadores era algo que incluso un niño de 3 años en Roma sabía. Era la región soñada por cónsules y pretores por igual. Naturalmente, dentro del Senado, aquellos con buena reputación y buenas relaciones con los senadores tenían prioridad. Pero Catilina, quien se había enfrentado abiertamente al Senado, había sido asignado a ese puesto. Era imposible explicar esto sin algún tipo de trato. En todas partes, surgieron críticas contra Catilina y el Senado como un torrente. Los disturbios violentos estallaron en varios lugares de Roma. La residencia de Catilina fue rodeada por partidarios furiosos, lo que hizo imposible entrar o salir. Los guardias del cónsul también se vieron abrumados por la furia de la multitud y no se atrevieron a dispersarlos. Aunque la situación era casi un motín, nadie podía detenerlos. Catilina. ¿Realmente has engañado a tus seguidores? ¿Nos usaste por tu ambición de convertirte en cónsul? Explica de inmediato. Explica, Catilina. Catilina, aterrorizado, se encerró en su residencia y no se movió. Como su casa estaba completamente rodeada, era imposible comunicarse con el exterior. El Senado, sorprendido por la situación inesperada, tampoco actuó con rapidez. Por supuesto, también había cierta lentitud debido a la idea de que, si Catilina caía, era por su propia culpa. Si Catilina hubiera tenido la capacidad para manejar este problema, debería haber presentado su propia visión en este momento. Había tenido suficiente tiempo para reflexionar, y como cónsul, podría haber presionado al Senado. Pero había fallado en demostrar su habilidad. Acorralado, Catilina no tuvo más remedio que tomar una decisión para salvar su vida en ese momento.
No sabía cómo resultarían las cosas si su colusión con el Senado se descubría, pero no tenía el lujo de pensar en eso. En ese momento, estaba a punto de ser golpeado hasta la muerte por ciudadanos furiosos. ¿Qué importancia tenía su acuerdo con Silano? Con una expresión decidida, salió de su casa y declaró firmemente frente a sus seguidores enfurecidos. Es un claro malentendido que yo haya conspirado con el Senado para aprobar la ley. Esto no es más que un rumor falso difundido por el Senado para difamarme. Para demostrar mi inocencia, propondré esta ley directamente a la Asamblea Popular. Incluso si es rechazada, no me rendiré. Durante mi mandato, lograré la condonación de deudas. Denme su apoyo para superar al Senado que obstruye la justicia, ciudadanos. Después de todo, si no calmaba a sus seguidores enfurecidos, sería golpeado hasta la muerte. Catilina justificó sus acciones. Había hecho todo lo que podía. Si las cosas habían llegado a este punto, era culpa del Senado por no haber presentado una solución adecuada. Por lo tanto, la responsabilidad de resolver esta situación también recaía en el Senado. Catilina, sumido en su propia racionalización, ya no tenía nada que perder. El absurdo espectáculo de un cónsul en ejercicio incitando a los ciudadanos a enfrentarse al Senado se desarrollaba abiertamente en Roma. El escenario que se había temido cuando Catilina fue elegido se estaba reproduciendo. No, era incluso peor. Ahora ya no era solo un conflicto entre deudores y acreedores. A través de los debates y las actividades de recopilación de opiniones, los ciudadanos también habían llegado a reconocer la deuda como un problema social importante. Aunque consideraban que la condonación total de deudas era una medida extrema e incorrecta, la idea de que debía resolverse se había arraigado en sus mentes. Sobre todo, aunque Catilina había sido empujado a actuar, la ira de quienes lo apoyaban se había intensificado aún más. Finalmente, se había preparado el escenario para que estallaran la frustración y el dolor acumulados durante décadas debido a un sistema económico distorsionado. El momento en que el Senado, que había evitado enfrentar la realidad, comprendiera la necesidad de reformas estaba a la vuelta de la esquina. Capítulo 60. El Senado debe detener inmediatamente sus mezquinas maquinaciones y abordar las discusiones de manera adecuada. Deben enfrentar seriamente las voces de los ciudadanos aplastados por las deudas. En la historia original, la mayoría de las personas reunidas por Catilina eran veteranos de guerra y pequeños agricultores arruinados. Aquellos que ni siquiera tenían la capacidad de endeudarse no cooperaron con Catilina. Sin embargo, ahora la situación era un poco diferente. Los partidarios de Catilina buscaban atraer a tantas personas como fuera posible para amplificar sus voces. Justo, un miembro de la clase caballeresca en decadencia, lideró este esfuerzo. Era extremadamente hábil en la agitación y su mente era rápida. Catilina aceptó las sugerencias de Justo y absorbió activamente a los sectores descontentos de la sociedad. La emoción de la ira es altamente contagiosa. Aquellos que estaban insatisfechos con el Senado fueron rápidamente absorbidos por las fuerzas partidarias de Catilina. El peso de ser un cónsul en ejercicio también contribuyó a atraer a la gente. Manlio, un antiguo subordinado de Sila, también agitó activamente a las personas junto a Catilina. Declararon que, si todas las deudas fueran canceladas y las obligaciones desaparecieran, ellos cuidarían de los desposeídos. Era una promesa completamente imposible de cumplir, pero aquellos con la razón medio adormecida no se preocuparon por ello. Catilina ya no tenía la capacidad ni la voluntad de controlar la situación. Simplemente estaba decidido a llegar hasta el final, fuera lo que fuera. Asistiendo descaradamente a la reunión del Senado, presentó una propuesta de ley por última vez antes de llevarla a la Asamblea Popular. El problema era que el contenido de la propuesta era aún más radical que antes. Reduciremos por completo las deudas de todos los romanos y castigaremos severamente a aquellos que hayan cobrado intereses por encima de lo establecido por la ley. Estos individuos deberán devolver a los deudores todos los intereses que han recibido hasta ahora. Era, obviamente, una declaración de guerra directa contra el Senado. Silano no pudo evitar mostrar su asombro, abriendo la boca con incredulidad. ¿Estás loco, Catilina? ¿De verdad crees que eso tiene sentido? La razón por la que las cosas han llegado a este punto es, en última instancia, porque el Senado no ha hecho su trabajo correctamente. Necesitamos asumir la responsabilidad de esta situación.
¿No sería mejor discutir una solución razonable incluso ahora? No, la determinación de quienes apoyan esta propuesta ya es firme. No hay margen para la persuasión en este punto. Catilina había abandonado su actitud pasiva anterior. Su cambio radical dejó a Catón sin palabras, moviendo la lengua en señal de incredulidad. Está completamente loco. A menos que esté decidido a destruir Roma. Cicerón, quien ya no tenía una buena relación con Catilina, se levantó de su asiento como si hubiera estado esperando este momento y lanzó una crítica contundente. No es solo culpa del Senado que las cosas hayan llegado a este punto. Es porque tú no has sabido coordinar adecuadamente. Es como si un actor incompetente, que ni siquiera ha memorizado el guión, culpara al guión por su fracaso. El rostro de Catilina se enrojeció de ira. Cuidado con tus palabras, novato de Arpino. Soy un patricio de la familia Sergia y el cónsul actual de Roma. ¿Cómo te atreves a insultarme, un simple recién llegado? Parece que lo has olvidado, pero déjame recordarte que hace 2 años perdiste las elecciones contra ese simple recién llegado. Como resultado, yo ya serví como cónsul el año pasado, mientras que tú tuviste que esperar un año más. Ja. ¿De verdad crees que un advenedizo de un pueblo rural me derrotó legítimamente? Tu victoria fue imposible sin la autodestrucción de Verres. Solo tuviste la suerte de surfear la ola y llegar a ese puesto. Cicerón intentó refutarlo de inmediato, pero mantuvo la calma y contuvo su respiración. Sabía muy bien que pelear de la misma manera solo dañaría la reputación de ambos. A diferencia de Catilina, Cicerón aún tenía mucho que perder, por lo que decidió mostrar una actitud madura. Este tipo de pelea emocional no ayuda en nada a resolver la situación actual. Señores senadores. La absurda propuesta del cónsul no tiene valor para ser discutida, pero es un hecho claro que el descontento se está acumulando. Debemos estar alerta ante esta situación. En lugar de actuar impulsivamente, es momento de buscar soluciones con prudencia. El llamado de Cicerón resonó entre los otros senadores, quienes expresaron su apoyo. Sin embargo, algunos tenían opiniones diferentes. Catón y los halcones abogaban por una postura aún más firme, argumentando en voz alta. Mi opinión es un poco diferente. El sabio y reflexivo senador Cicerón parece creer que si actuamos con firmeza, el caos social empeorará. Por supuesto, es una idea válida. Pero no podemos dar la impresión de que estamos siendo arrastrados por los caprichos de los alborotadores. No importa cuán buenas sean nuestras intenciones, debemos seguir la ley y el orden. No podemos mostrar ninguna debilidad ante las demandas de quienes exigen que se escuchen sus opiniones solo porque están enojados. En momentos como este, debemos actuar con mayor determinación para restaurar la autoridad del Senado. Por eso propongo que el cónsul Silano ejerza su veto de inmediato. Ha habido innumerables amenazas en el pasado, pero el Senado siempre ha salido victorioso. Debemos mostrar nuestra determinación de no comprometernos más con aquellos que buscan perturbar nuestro orden. El apasionado discurso de Catón cambió el ánimo de los senadores que inicialmente apoyaban a Cicerón. El Senado nunca ha sido derrotado. Estas palabras resonaron en sus corazones. Ciertamente, hasta ahora, el Senado nunca se había arrodillado ante amenazas externas. Mario y Sila, quienes tomaron el poder y se convirtieron en dictadores, eran, después de todo, figuras internas del Senado. Pompeyo, quien en múltiples ocasiones hizo sentir impotente al Senado, también era, formalmente, uno de sus miembros. Mientras el oponente no fuera un noble del mismo Senado, este nunca había cedido ante amenazas externas. Incluso en la mayor crisis, los hermanos Graco finalmente no lograron superar la fortaleza del Senado. Los senadores, con su confianza elevada, instaron inmediatamente a Silano a tomar una decisión firme. Voces que decían que esto debería haberse hecho desde el principio llenaron la sala de reuniones. Finalmente, incapaz de ir contra la corriente, Silano declaró que ejercería su veto de inmediato. Catilina, en respuesta, se mantuvo firme, anunciando que llevaría su propuesta de ley a la Asamblea Popular. Hasta el final de la reunión, continuaron discusiones interminables sin llegar a ninguna solución. Los senadores moderados, incluido Cicerón, solo soltaron profundos suspiros. Mientras el Senado y la Asamblea Popular se agitaban en el caos, César sentía que algo andaba mal. Aunque él mismo era un deudor con una gran cantidad de deudas, desde el principio consideró que la condonación de deudas no tenía nada que ver con él.
Además, era un senador que, sin embargo, era visto como parte de la facción antisenado. Por eso podía observar la serie de eventos con una mirada objetiva. Esto no debería haber crecido tanto. Sintiendo que algo estaba mal, César le preguntó a Cicerón en detalle qué tipo de acuerdo había hecho con Catilina. Dado que ya todo había salido a la luz, Cicerón no ocultó los hechos. Al escuchar que Craso había mediado entre Catilina y él, César sintió que comenzaba a entender algo. Después de agradecer brevemente a Cicerón, se dirigió directamente a la residencia de Craso. Le sorprendió que su hija Julia no hubiera dicho nada, pero asumió que se trataba de un asunto que requería mucho secreto. Al llegar a la residencia, César fue inmediatamente conducido a la sala de recepción. Marco despidió a todos los presentes y recibió a César solo. Julia, lamentablemente, estaba fuera por asuntos pendientes. Ha pasado mucho tiempo desde la fiesta de celebración de tu elección como cuestor, ¿no es así? Sí. Te debo mucho, desde el puesto de pontífice máximo hasta las elecciones de cuestor. Vine para agradecerte de nuevo y también para ponernos al día. Espero no ser una molestia. ¿Una molestia? Para nada. Julia también se habría alegrado de verte, pero tardará un rato en regresar, así que es una pena. Me alegra saber que mi hija no está siendo una carga. Le dije que si el matrimonio era difícil, me lo hiciera saber, pero no he recibido noticias. Imagino que la tratas muy bien. Marco, adivinando las intenciones de César, respondió con palabras significativas. Julia también se esfuerza mucho por mí, más de lo que yo la trato bien. Soy el hombre más afortunado de Roma por tener una esposa tan dedicada. Me alegra que pienses tan bien de mi hija. Por cierto, Roma ha estado muy agitada últimamente, ¿tu negocio no se ha visto afectado? Por supuesto que no. No hay posibilidad de que se apruebe una propuesta absurda como la condonación de deudas. Cierto. Pero viendo cómo van las cosas, parece que un gran caos es inevitable. Escuché que la familia Craso intentó mediar entre Catilina y el Senado. Marco no lo negó. Un caos prolongado no beneficia a nadie. Hice lo que pude, pero parece que Catilina no tenía la capacidad para manejar la situación. Hiciste lo que pudiste, con tu habilidad, podrías haber dado un consejo más efectivo. ¿Me equivoco? Esta vez, Marco no afirmó ni negó. Simplemente sonrió, como diciendo que César podía pensar lo que quisiera. César frunció el ceño y murmuró. ¿Acaso tú? La época necesita cambios. Pero un gran cambio inevitablemente enfrenta resistencia. Yo aún no tengo el poder para superar esa resistencia. No hay nadie en Roma actualmente que tenga ese poder. A menos que sea un dictador, ni siquiera un cónsul podría lograrlo. Catilina lo está demostrando. ¿Fracasó porque su propuesta era demasiado radical? No. La mayoría de los senadores simplemente no quieren ningún cambio. Incluso si se hubiera presentado una propuesta de compromiso moderada, habría enfrentado una gran oposición. César estuvo de acuerdo con esta opinión. Muchos de los senadores actuales estaban enfrentando problemas de liquidez. Sin embargo, no consideraban en absoluto la necesidad de reformar la estructura financiera. Aunque es común que las clases privilegiadas sean conservadoras ante las reformas, en temas financieros lo eran aún más. Así que planeas agrandar el problema a la fuerza para aumentar el caos, pero ¿crees que saldrá bien? Las reformas de los hermanos Graco también sacudieron al Senado, pero incluso así, no sintieron la necesidad de reformar. Las reformas de los hermanos Graco fueron demasiado radicales. Sus intenciones eran buenas, pero ignoraron por completo los principios básicos de la negociación. Solo necesitamos que los senadores estén dispuestos a considerar seriamente una propuesta de regir. Entiendo lo que quieres decir, pero desde mi punto de vista, hay dos grandes fallas en tu plan. Marco llenó la copa de César con vino sin decir mucho. César tomó la copa y continuó hablando. Primero, no podemos predecir cómo se desarrollará este caos ni hacia qué dirección se inclinará la conclusión. Por ejemplo, si estalla una revuelta y simplemente intentamos reprimirla, podría escalar a una guerra civil. Ellos tienen veteranos y comandantes que estuvieron bajo las órdenes de Sila. Es cierto. Sería difícil reprimirlos sin una justificación. Además, aún no han llegado al punto de movilizar un ejército. Y el problema más fundamental es este. Debemos idear una reforma que tanto los acreedores como los deudores puedan aceptar, y que al mismo tiempo resuelva el problema actual.
¿Te das cuenta de lo difícil que es eso? Para César, este no era un problema que pudiera resolverse en poco tiempo. Se necesitaba un tiempo considerable y un estudio detallado para crear una ley precisa. Incluso para un genio como César, crear un nuevo sistema que nunca antes había existido requería mucha cautela. Sin embargo, eso no era un problema que aplicara para Marco. Estructuralmente, es imposible crear una ley que satisfaga a ambas partes. Pero si hablamos de un sistema que sea aceptable para todos, entonces la historia es diferente. Es totalmente posible. ¿Acaso ya tienes un plan en mente? Tengo un concepto general. Solo necesito ajustar y revisar los detalles para que se adapten a la situación actual de Roma. Marco había estudiado finanzas como especialidad y tenía acceso a todo tipo de recursos para obtener conocimientos adicionales. Por supuesto, no tenía la intención de importar directamente las complejas leyes y sistemas modernos. Si introducía métodos demasiado modernos, era probable que no funcionaran correctamente, por lo que era necesario adaptarlos a la situación actual. César movió la cabeza incrédulo y preguntó con expresión de incredulidad. ¿Acaso planeaste todo esto desde el momento en que le prestaste dinero a Catilina? ¿Querías usar este caos en tu beneficio? Era la misma reacción que Julia había tenido hace un tiempo. Marco se encogió de hombros, fingiendo ignorancia. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Yo solo le presté dinero a Catilina para minimizar el caos en Roma. Si no hubiera podido llevar a cabo las elecciones adecuadamente, quién sabe qué habría hecho. Además, hice todo lo posible por darle consejos, pero las cosas no salieron bien. Aún así, no puedo quedarme de brazos cruzados, así que estoy preparando una solución. Marco nunca había dicho que había predicho este caos o que lo había orquestado. César, recordando la conversación que habían tenido, estalló en una risa franca. Ja ja ja. Me caes muy bien. Elegí a un yerno excelente. Yo también lo creo. Cada vez que hablamos, me siento afortunado de tener una buena esposa y un suegro tan destacado. César asintió con una expresión satisfecha. Estaba convencido de que había tomado la decisión correcta al enviar a Julia con Marco en lugar de Pompeyo. Supongo que un poco más de caos ayudaría a que tu propuesta de reforma sea aceptada más fácilmente, ¿no? Eso es posible, pero no tengo intención de involucrarme. Aunque podría intervenir para ayudar a resolver el caos. Ah, no te preocupes. Ya estaba pensando en cómo compensarte por el dinero que prestaste para la campaña. Considera esto como un pago de intereses y acepta mi favor. Si me das un regalo, lo aceptaré con gratitud. Los dos intercambiaron sonrisas enigmáticas. Luego continuaron charlando sobre diversos temas. La situación política actual, Cicerón y Catón, quienes serían los próximos líderes del Senado, y Pompeyo, quien regresaría a Roma en un año. Aunque Marco le sugirió que esperara para ver a Julia, César, satisfecho con las respuestas que obtuvo, regresó directamente a su residencia. Una brisa fresca pasó junto a Marco, quien lo despidió hasta la puerta. Decidió esperar con alegría el regalo que César le daría. César demostró sus palabras con acciones inmediatas. La reunión del Senado al día siguiente comenzó con una fuerte crítica y condena hacia Catilina. Los senadores criticaron no solo a Catilina, sino también a Silano y Cicerón, quienes habían hecho pactos secretos con él. Y lamentaron la realidad de que alguien tan incompetente como Catilina hubiera llegado a ser cónsul. Entonces César pidió la palabra. Argumentó que Catilina no era incompetente, sino que todo esto había sido parte de su plan desde el principio, presentando una teoría de conspiración. Piénsenlo. El cónsul Catilina constantemente actuó como si quisiera que sus seguidores dudaran de él. Además, aunque él debería estar desesperado por una solución, no ha presentado ninguna. Más bien, ha estado echándole la culpa al Senado. ¿Por qué? No queda más que pensar que esto fue planeado desde el principio. Los senadores, impactados por esta perspectiva inesperada, quedaron atónitos. Pulcher, de carácter influenciable, asintió como si la idea tuviera sentido. Ahora que lo mencionas, yo también sospechaba que Catilina tenía algo bajo la manga. Muchos de ustedes deben estar preguntándose qué gana él con este caos. Pero Catilina no tiene nada que perder. Porque ya ha obtenido el puesto de gobernador de una provincia oriental rica, fingiendo seguir la voluntad del Senado.
Incluso si esta propuesta no se aprueba, él podrá recolectar dinero en las prósperas provincias orientales para pagar sus deudas. Y la ira de los ciudadanos no se dirige hacia Catilina, sino hacia el Senado. Pero si ha llegado a este punto de conflicto con el Senado, ¿cómo podría continuar su carrera política después de esto? De todos modos, después de este escándalo, era solo cuestión de tiempo antes de que fuera expulsado del Senado. ¿Qué senador en su sano juicio creería en alguien que prometió la condonación de deudas para ganar las elecciones? Catilina inmediatamente protestó, acusando a César de difamación, pero el ambiente en el Senado ya se había inclinado a favor de César. Incluso Cicerón y Catón miraron a Catilina con sospecha. Ambos no creían del todo en las palabras de César, principalmente porque dudaban de que Catilina tuviera la capacidad para urdir tal conspiración. Sin embargo, si todo esto era un plan de Catilina, muchas piezas del rompecabezas encajaban perfectamente. Piénsenlo. ¿Cómo se difundió tan rápidamente el rumor de que el Senado y Catilina habían hecho un pacto secreto? Pero si consideramos que todo fue una obra de teatro, esta duda se resuelve de inmediato. Esto es una calumnia. Si me hubiera quedado quieto, habría ido cómodamente a la provincia oriental. ¿Por qué iba a? Si se anunciara oficialmente que Catilina, quien no ha logrado nada, iría a la provincia oriental, habría causado problemas de todos modos. Así que decidió actuar primero. Luego incitó a las masas para dirigir su ira hacia el Senado en lugar de hacia él. Y, de hecho, lo logró. Catilina intentó seguir protestando, pero nadie le prestó atención. La teoría de César no solo era plausible, sino que también había logrado enfurecer a los senadores. Catilina tenía que ser visto como el peor de los canallas para que la ira del Senado pareciera justificada. Era irónico ver a los senadores defendiendo la opinión de César con tanta vehemencia. El Senado, sintiéndose traicionado por Catilina, ya no vaciló. El cónsul Silano declaró que, incluso si la propuesta de ley se aprobaba en la Asamblea Popular, no la reconocerían. Además, agregó que usarían todos los medios a su disposición para evitarlo. Era una declaración de que, si la Asamblea Popular aprobaba la condonación de deudas, el Senado ejercería su autoridad final para anularla. El Senado aplaudió enérgicamente, respaldando la declaración de Silano. La propuesta de Catilina fue inmediatamente rechazada. Aún así, Catilina, presionado por sus seguidores, continuó presentando propuestas cada vez más radicales. Sin embargo, los tribunos, influenciados por Silano y el Senado, ejercieron su veto una y otra vez. El Senado no se detuvo ahí y dejó en claro que ninguna propuesta de Catilina sería aprobada hasta el final de su mandato. Incluso los tribunos alineados con el Senado se unieron a esto, eliminando cualquier posibilidad de que la ley fuera aprobada en la Asamblea Popular. Las protestas y los actos de violencia no hicieron que el Senado cediera. Al contrario, respondieron con una fuerza aún mayor. Los seguidores de Catilina cayeron en la desesperación. Y la desesperación naturalmente lleva a las personas a extremos. Justo, ahora completamente leal a Catilina, propuso la peor de las soluciones. En este punto, no tenemos más remedio que eliminar a quienes obstaculizan la aprobación de la ley. Hace algún tiempo, habría sido reprendido por decir algo tan descabellado, pero nadie lo contradijo. Era una señal de que la ira y el deseo de venganza de los partidarios de Catilina habían llegado a su límite. El estado de ánimo de Catilina no era muy diferente. Aislado y acusado de manera absurda, el odio hacia el Senado brotó sin cesar en su corazón. Cicerón declaró públicamente que, tan pronto como terminara el mandato de Catilina, lo acusaría para evitar que asumiera el cargo de gobernador. Catón argumentó que todos los censores deberían unirse para destituir a Catilina incluso de su puesto como senador. Una vez que terminara su mandato, Catilina no tendría seguridad política ni física. En ese momento, a Catilina solo le quedaba una opción: volver todo del revés. Finalmente, de sus labios salió una frase cargada de determinación. Está bien, si no nos descubren, no hay nada que no podamos hacer. Era el momento en que un grupo acorralado, sin esperanza, finalmente comenzaba a descontrolarse. Fin del capítulo 60.